Hermanos y hermanas, feliz día jueves de la 16ª semana del tiempo ordinario. Hoy día voy a compartirles la palabra de Dios, día jueves. Espero en Dios que cada uno de ustedes busque siempre del Señor, especialmente desde el momento en que nos despertamos de nuestra cama, darle gracias a Dios, que no reneguemos, ¿verdad? Que no nos enojemos con Dios por cómo se encuentra el día, porque muchas personas al despertarse, ¿verdad?, y ven fuera de su ventana, lo primero que hacen es maldecir el día por el calor, por el frío, por el aire, por lo que sea que esté sucediendo fuera. Muchas personas reniegan de ello. Pidamos al Señor para que estas personas se den cuenta que todo es necesario en nuestras vidas, que todo lo que el Señor nos regala es para nuestro bien. Hoy en la primera lectura vamos a ver cómo el Señor se decide hablar con el pueblo, con toda la comunidad que él había sacado de Egipto, ¿verdad? Pero ellos, al encontrarse allí, se espantan con la voz del Señor, porque lo único que ellos escuchan son truenos, relámpagos y fuego. Pero el Señor, mis hermanos, quiere darse a conocer a ellos, y como se dan cuenta que todo lo que escuchan es puro terror, pues lo único que hacen es pedirle a Moisés que él sea quien se entreviste con el Señor y él les haga ver lo que el Señor pide de ellos. Vamos pues, hoy día yo les invito a que pongamos mucha atención, abramos el corazón y el entendimiento, y que nuestro Señor, ¿verdad?, sea quien actúe en nosotros y siempre estemos dispuestos para abrirle el corazón. Comencemos pues, mis hermanos, y vamos a leer la primera lectura que vamos a encontrar en el libro del Éxodo, capítulo 19, del versículo 1 al 2, y luego leemos del 9 al 11 y del 16 al 20. Y lo vamos a leer en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel día, a los 3 meses de haber salido de Egipto, los israelitas que habían partido de Refidim llegaron al desierto del Sinaí y acamparon frente al monte. Entonces el Señor le dijo a Moisés: voy a acercarme a ti en una nube espesa, para que el pueblo pueda escuchar lo que te digo y tenga siempre fe en ti. Moisés comunicó al Señor lo que el pueblo le había dicho, y el Señor le dijo: vuelve a donde está el pueblo y ordénale que se purifiquen hoy y mañana, que laven su ropa y estén preparados para pasado mañana, pues el Señor bajará al monte Sinaí a la vista del pueblo. Al rayar el alba del tercer día, hubo truenos y relámpagos, una densa nube cubrió el monte y se escuchó un fragoroso resonar de trompetas. Esto hizo temblar al pueblo que estaba en el campamento. Moisés hizo salir al pueblo para ir al encuentro de Dios, pero la gente se detuvo al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en medio del fuego. Salía humo como de un horno, y todo el monte retemblaba con violencia. El sonido de las trompetas se hacía cada vez más fuerte. Moisés hablaba y Dios le respondía con truenos. El Señor bajó a la cumbre del monte y le dijo a Moisés que subiera. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Como les decía al comienzo, mis hermanos, Dios decide hablar con este pueblo. Y es que el pueblo había murmurado en contra de Moisés, y además muchos de ellos no estaban de acuerdo en que nada más él fuera el único que hablaba con Dios. Entonces Moisés fue a hablar con Dios para decirle todo lo que el pueblo pensaba de él. Y Dios se decide con Moisés a presentarse junto a ellos. Y el Señor le dice a Moisés que va a descender al monte en forma de nube, para que aquellas personas que estén allí
todos los que se encuentren en el campamento conozcan al Señor. Obviamente que no se les iba a dar a conocer como quien ve a una persona, simplemente que lo iban a escuchar del mismo modo que lo escuchaba Moisés. Cuando el Señor se presenta ante Moisés, pues Moisés sí sabe que es Dios quien le está hablando. A través de ellos escuchaban truenos, ¿verdad? Puro miedo que les daba a ellos al escuchar todo esto y al mirar el monte humear, ¿verdad? Tuvieron miedo. Dios hizo esto, mis hermanos, para darles a entender que el único que podía escucharle y darse cuenta de todo era Moisés. Y aquellos que se encontraban en sus campamentos escuchaban todo aquello, pero no lo escuchaban con voz. Una voz que salía de esa nube y de ese fuego, que era Dios quien hablaba a Moisés. Todos los israelitas se espantaron, tuvieron miedo de Dios. Pero Dios, mis hermanos, les dio a entender que había un solo hombre en quien él confiaba, y era ese Moisés, al cual él había escogido para que lo sacara a todos del pueblo de los egipcios, en donde se encontraban ellos esclavizados. Ya tenían 3 meses, dice la palabra de Dios, que andaban errantes en ese monte, en ese desierto, que el Señor los hubiera podido dejar en la tierra prometida de un día a otro, si Él haya querido. Pero el Señor también miraba sus cabezas duras, sus cabezas que no entendían. Por más que el Señor, ¿verdad?, a través de Moisés les hablaba, ellos no le creían a Moisés. Pero si el Señor los había liberado con mano poderosa, y además iban siendo guiados por Dios, ¿verdad?, a través de ese desierto, ellos miraban esa nube cuando hacía un calor tan fuerte en el desierto, y además también de noche los alumbraba con su luz. Ellos iban en ese desierto, ni siquiera tenían calor y ni siquiera tenían frío, porque Dios iba con ellos. Pero aún así renegaban, aún así ese pueblo era duro de cabeza. Miraban los milagros de Dios y todavía así iban y le reprochaban a Moisés. Por eso Dios hizo esto, hermanos y hermanas. No es que Dios no haya querido que este pueblo le conociera, sino que era un pueblo cabeza dura, era un pueblo que no entendía sus designios. Y al igual que nosotros hoy en la actualidad, muchos de nosotros no entendemos. Por más que se nos habla, por más que el Señor se presenta a través de muchas personas, nos habla el Señor, pero nosotros nos hacemos duros de cabeza. Es necesario, mis hermanos, que muchas de las veces pasemos por sufrimiento, pasemos por dificultades en nuestra vida, para reconocer que hay un Dios todopoderoso, el cual nos ayuda en esas dificultades y en esos problemas. Pero no entendemos. Aún así nos hacemos los duros como estos israelitas que andaban errantes en el desierto. Por eso, hermanos, como les digo, Dios nos puede dar de la noche a la mañana todo lo que nosotros necesitamos también, al igual que se le ofrecía a este pueblo. Si este pueblo no haya murmurado, si este pueblo no haya sido cabeza dura cuando Dios le hablaba a Moisés, y él les hablaba y les decía las palabras de Dios, si ellos hubieran hecho caso desde un principio y no se hayan hecho los cabezas duras, pues obviamente que el Señor los haya introducido en esa tierra prometida pronto. No hubieran tenido que durar esos 40 años en el desierto, ¿verdad, mis hermanos? Pero era necesario que este pueblo pasara por dificultades para que el pueblo se limpiara, para que el pueblo llegara limpio a esa tierra prometida que Dios le había prometido a nuestro padre Abraham, que su descendencia se quedaría con esa tierra hermosa que le había ya enseñado a nuestro padre Abraham, y que después Isaac y Jacob son los que quedan en esa tierra. Toda su descendencia es la descendencia de ellos la que en realidad, mis hermanos, queda en esa tierra prometida, porque Dios así lo había decidido.
Entonces, ¿cuántas veces también a nosotros, mis hermanos, Dios nos ofrece tantas cosas buenas? Una de ellas es la gloria, ese reino que el Señor nos ha prometido antes de partir. El Señor Jesús vino para ello, para enseñarnos la buena nueva. Y la buena nueva era eso, lo que es el reino de Dios, que se nos promete a través de Él. Entonces, si nosotros luchamos al igual que luchó este pueblo, al igual que todos aquellos israelitas que anduvieron errantes, aquellos que creyeron en el Señor, fueron introducidos en la tierra prometida. Pero aquellos que tuvieron sus dudas, pues obviamente que no la conocieron. Pero Dios, mis hermanos, nos promete todo y nos lo da a manos llenas. Simplemente que nosotros no vemos sus milagros porque estamos tapados también. Pero el Señor nos quiere dar de todo. Cada día que nosotros vamos caminando en esta vida, cuando nos despertamos de nuestra cama, ¿verdad? Lo primero que le pedimos al Señor es que Él sea nuestra compañía durante el día, para que nuestro día no sea tan pesado, para que nuestro día siempre Él nos acompañe. Eso es lo que sucede cuando nosotros le pedimos con fe al Señor. Pero si nada más sale de los dientes para afuera, pues obviamente que nada nos va a ir bien, ¿verdad? Porque el Señor conoce nuestros corazones. Así como conocía el corazón de Moisés, ¿por qué creen ustedes, hermanos y hermanas, que Él hablaba con Moisés? Porque era un hombre muy bueno. Era un hombre en el que el Señor reconoció que no había otro más bueno que Él en la faz de la tierra. Entonces, por eso, Él se comunicaba con Moisés. A nadie más se le dio a conocer. Si Él haya querido, no se presenta ante el pueblo de Israel de esa manera, dándoles miedo y terror. Él se haya dado a conocer con ellos de otra manera, pero el pueblo, mis hermanos, era muy necesario que el Señor se diera a conocer a ellos de esa forma. Así también a nosotros nos sucede en la vida. Cuando tenemos una enfermedad muy fuerte en nuestro cuerpo, difícil de poder ser controlada, hay veces que ni las medicinas nos controlan la enfermedad. Nos acercamos al Señor ya porque de plano necesitamos de Él, de su ayuda. Y en realidad, mis hermanos, que cuando lo hacemos con fe, el Señor nos sana. El Señor continúa dándonos las fuerzas para continuar en este vivir, ¿verdad? En este mundo en el que Él nos ha puesto y nos ha regalado, porque aquí vivimos solamente de paso. Esta no va a ser nuestra tierra en un futuro. Aquí solamente estamos de paso, hermanos. Entonces, al igual que ese pueblo, vamos a echarle ganas. Vamos a luchar para que el Señor nos fortalezca y podamos llegar hasta el fin de nuestros días. Ese fin que se va a llegar tarde que temprano. El día que muramos, el Señor nos acoja en su reino. ¿Cuántos no queremos eso? Y por eso es que le echamos muchas ganas en esta vida. En realidad, cuando caemos en el pecado nos duele mucho. Al menos a este servidor, a mí me duele mucho fallarle al Señor, porque también le fallo, soy pecador. Pero si nosotros, mis hermanos, pedimos perdón a Dios, si nosotros le decimos a Él que continúe con nosotros, al igual que Moisés se lo pedía, ¿verdad?, por ese pueblo duro de cabeza. Si nosotros seguimos pidiendo al Señor, Él nunca nos va a abandonar, como nunca abandonó a su pueblo. Él siempre caminó junto a ellos, los introdujo hasta esa tierra prometida. Ya después que ellos no quisieron escuchar del Señor, ya estando en esa tierra prometida, el Señor les envió profetas para que ellos los escucharan. ¿Por qué? Porque estos, como les digo, se hicieron duros con el Señor. Comenzaron a pedir reyes y luego, después de los reyes, ya piden dioses extranjeros, dioses que no les sirven para nada. Por eso Dios se enoja con ellos. Entonces, nosotros, hermanos, continuemos, echémosle muchas ganas en el Señor, pidámosle de todo corazón que sea Él siempre nuestro acompañante,
en todo lo que nos dispongamos a hacer durante el día. Y Él no nos va a dejar solos. Él siempre va a estar a la par para protegernos, pero con esa fe, con esa confianza en el Señor. Que no tengamos la duda como la tuvo este pueblo, que cuando Moisés les hablaba, dudaban de la palabra de Moisés, dudaban que era Dios el que le hablaba a él. Pero nosotros sabemos, ¿verdad?, que a través de las lecturas que leemos continuamente, nos damos cuenta, ¿verdad?, que estos hombres fueron escogidos por Dios por su corazón blando, su corazón dispuesto, que ojalá y también nosotros estemos dispuestos a siempre escuchar de nuestro Señor. Como les digo, hermanos, no es fácil seguir los pasos del Señor porque hay dificultades. Seguir los pasos del Señor, hay mucho temor, especialmente porque sabemos que el demonio, ¿verdad?, es lo que hace, meternos miedo. Muchas veces cuando nos sucede algo, aún así caminando tras el Señor, nos suceden cosas, muchas cosas difíciles de poder resolver en nuestra vida. Pero tenemos que seguir tomando la confianza en Él sin perdernos ni un solo instante del Señor, sino que siempre pedirle en nuestro interior, en nuestras oraciones, cuando nosotros hablamos con Él, pedirle de todo corazón que no nos deje solos ni un solo instante. Pero cuando estamos hablando con Él, ni siquiera nos acordamos de pedirle al Señor eso. Pedimos otras cosas, pero no pedimos para nosotros. Y también es importante, mis hermanos, que pidamos para nuestra propia persona, ¿verdad? Porque se imaginan si nosotros nos la pasamos solamente pidiendo por los demás y nos olvidamos totalmente de nosotros, pues obviamente que el Señor pues no nos deja solos porque Él nos ama. Él sabe que lo que hacemos en su nombre y cuando pedimos por otros en su nombre, Él les va a ayudar y a la vez nos va a ayudar también a nosotros porque Él conoce nuestros corazones. Y cuando lo hacemos de lo más profundo, Él nos conoce. Entonces, pues, hermanos, continuemos llevando a cabo nuestro servicio sin dejar de servirle al Señor. Que todo lo que hagamos, lo que nos dispongamos a hacer, hermanos, porque muchas veces nos disponemos a ayudar a un enfermo con sus medicinas o con lo que él necesita, siempre pedir al Señor de qué forma podemos ayudarles para que ese enfermo tenga sus medicinas, para que ese enfermo tenga consuelo, siempre estar allí ayudándoles en lo que podamos. No los dejemos solos. Vamos en este momento, hermanos, les pido, vamos a leer el Santo Evangelio, y el Santo Evangelio lo vamos a encontrar en el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículos del 10 al 17, y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo se acercaron a Jesús sus discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará más y nadará en la abundancia, pero al que tiene poco, aún eso poco se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. En ellos se cumple aquella profecía de Isaías que dice: ustedes oirán una y otra vez y no entenderán, mirarán y volverán a mirar, pero no verán, porque este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos, con el fin de no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón, porque no quieren convertirse, ni que yo los salve. Pero dichosos ustedes, porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos
Desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús les hablaba en parábolas, y a ellos, a los apóstoles, a los discípulos que creían en Jesús, ellos sí entendían. Muchas veces no entendían, pero Jesús se los daba a conocer, les daba el entendimiento. Cuando no lo entendían, ellos iban y le preguntaban: Señor, ¿qué quieres decir con esto? Y Jesús les explicaba. Pero a ellos les dice el Señor: a ustedes se les dio a conocer el reino, la sabiduría, el entendimiento, pero a ellos no. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos, por más que veían, por más que escuchaban, no entendían. Y era la realidad. A Jesús lo vieron hacer muchos milagros. Lo veían como las personas se acercaban a Él a escucharle de su palabra, de esa buena nueva que llevaba para que ellos conocieran la buena nueva. Pero aquellos que se hacían cabezas duras, al igual que siempre se hicieron, como en aquel tiempo, ¿verdad?, de que Moisés los saca de entre los egipcios y los lleva por ese desierto hasta la tierra prometida. Aquellas gentes tampoco entendían, ¿verdad? Al igual este pueblo estaba endurecido. Y todos los tiempos son iguales. Va transcurriendo el tiempo, y entre los tiempos, mis hermanos, hay cabezas duras y hay cabezas que sí entienden. Muchos cerebros que se les da el entendimiento, y ese entendimiento viene por obra de Jesús y por obra del Espíritu Santo, que nos dan a entender lo que realmente tenemos que entender, para dar a conocer a otros hermanos y hermanas cómo el Señor quiere darse a conocer. Entonces, aquí les dice el Señor a los apóstoles y discípulos que a ellos se les da a conocer todo. Y además, fíjense bien lo que dice, que al que tiene mucho se le dará hasta en abundancia, y al que poco tiene, hasta eso poco se le quitará, por no entender, por no comprender ni querer hacerlo. Nosotros entendemos, conocemos la palabra del Señor, ¿verdad? Se nos da mucho, nos da el Señor a conocer mucho, pero también se nos va a pedir muchas cuentas. El día que nosotros vayamos ante la presencia del Señor, se nos va a pedir mucho por su parte. Él va a ser justo juez. Y Él nos conoce, hermanos. Él sabe cómo somos. Y hay de nosotros si hicimos las cosas bien, porque nos dio mucho, nos ha estado dando mucho el Señor, para poder enseñarles a ustedes de la palabra, de lo que Él quiere que ustedes conozcan. Pero si nosotros, ¿verdad?, lo hacemos, hablamos muy hermoso con ustedes, pero no hacemos su voluntad, hablamos muy bien, pero no tomamos nada para nosotros, no hacemos lo que pide aquí en sus sagradas escrituras, no hacemos nada. ¿De qué nos sirve estar enseñándoles a ustedes? Somos como un puentecito nada más, que a ustedes los cruzamos por ese puente, pero que al final se va a derrumbar el puente y no va a servir para nada. Esto, yo me pongo a pensar mucho en ello, hermanos y hermanas, no crean que no, y me da mucho miedo, a mí me da temor el día de mi muerte, porque no sé si en realidad esté haciendo las cosas como el Señor las pide. No sé si en realidad lo estoy cumpliendo todo como el Señor nos lo pide. Eso es difícil. Obviamente que sí nos ha dado el conocimiento el Señor y entendemos, pero si no lo hacemos como Él lo pide, de todos modos, no nos vamos a ganar esa gloria que el Señor ofrece. Nos da miedo. Y por ese temor, mis hermanos, vamos a continuar trabajando para seguir ganándonos el reino que el Señor nos promete. Que no seamos como estos discípulos de Jesús, ¿verdad? Que ellos sí entendían, pero los demás no. Aquellos que escuchaban y escuchaban, que miraban y miraban, pero no entendían. Ojalá y no seamos de esas personas. Que no seamos de esos de que el Señor nos introduce su amor día a día, pero nosotros como si estuviéramos tapados,
como si no escucháramos, como si no miráramos. Nosotros miramos los milagros diariamente de Jesús en muchas personas. Escuchamos cómo el Señor, ¿verdad?, a través de otras personas nos introduce sus palabras y no las aceptamos. A eso se refiere el Señor cuando nos habla de esa manera. Y en los últimos versículos dice: pero dichosos ustedes, porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Cuando Jesús les decía estas palabras a sus discípulos, Él se refería a los profetas, a todos aquellos reyes de aquel tiempo que desearon ver al Señor y no lo vieron. Y ellos que estaban frente a Jesús, ellos ya no deseaban ver nada porque ellos estaban frente al Dios Todopoderoso que se había presentado ante ellos y que lo reconocían como tal. Él les hacía ver que muchos profetas y muchos reyes y muchas personas quisieron verle y no lo vieron, ¿verdad? Desearon verlo al Señor. Y ellos que lo tenían todo, se espantaban de lo que estaban viendo, o muchos no aceptaron al Señor. Es terrible. Ojalá y nosotros tengamos aceptación al Señor, lo aceptemos realmente como lo que es y escuchemos su palabra siempre. Cuando vayamos a misa, estemos atentos a lo que el sacerdote nos explica a través del sermón. Escuchemos las lecturas cuando aquellos lectores están leyendo, porque muchas personas van a misa, salen de ahí de la misa y les preguntas de qué se trató la primera lectura o la segunda lectura, o simplemente el Evangelio, y no se acuerdan. Es necesario, hermanos, que pongamos atención en todo. A eso vamos a la misa. No vamos a dormirnos. Aunque muchas veces traiga sueño, tenga cansancio, trate de abrir su entendimiento, su corazón, sus ojos, lo más importante en ese momento, para no dormirse, porque al que se duerme se lo lleva la corriente. Es un dicho que, aunque muy vulgar, pero es la realidad. El que se duerme se lo lleva la corriente. Entonces, estemos despiertos, hermanos y hermanas, al mensaje del Señor, porque Él mismo decía, ¿verdad?, en otro evangelio, que aquel que hizo su casa en roca, esa casa, por más que vinieron las corrientes de agua, no se la entrellevaron. Pero aquellos que hicieron sus casas entre arena, llegó la corriente de agua y se las entrellevó. Puede ser que nosotros seamos de esos, ¿verdad?, cuando no ponemos atención, que seamos casas que se las entrelleva el agua, el aire, lo que venga sobre nuestra casa, porque no está bien fundada. La fundación es nuestra persona. Según nos fundemos en la oración, en el conocimiento de Dios, eso es lo que nos va a llevar a ganarnos una residencia allá con el Señor. Una grande residencia, un gran amor que vamos a tener junto al Señor el día que nosotros nos encontremos allá, por parte de Él. Porque la realidad, mis hermanos, todo esto se nos habla en las Sagradas Escrituras. El Señor se fue para prepararnos un departamento, un lugar donde vamos a vivir eternamente con Él. Ya no sufriendo, ya no escuchando intrigas, ya no preocupándonos por los problemas o dificultades que tengamos en esta vida, porque el Señor nos va a dar alegría, solamente alegría. ¿No queremos eso? ¿No queremos vivir eternamente para el Señor? Entonces echémosle pues muchas ganas, trabajemos para ganarnos esa gloria. Vamos pues, mis hermanos, en este momento yo les pido que hagamos una oración. Vamos a pedir al Señor, pero primeramente vamos a recitar el Salmo, que no es un salmo, sino es de la escritura de Daniel, del capítulo 3, versículos del 52, y luego vamos a leer el 53, y así
sucesivamente vamos a leer este bello salmo que dice: bendito sea Señor, santo y glorioso. Bendito sea Señor, Dios de nuestros padres. Bendito sea tu nombre, santo y glorioso. Bendito sea Señor, santo y glorioso. Bendito seas en el templo santo muy glorioso. Bendito seas en el trono de tu reino. Bendito seas Señor, santo y glorioso. Bendito eres tú, Señor, que penetras con tu mirada los abismos y te sientas en tu trono rodeado de querubines. Bendito seas, Señor, en la bóveda del cielo. Bendito seas, Señor, santo y glorioso. Bendito seas, Señor, santo y glorioso, porque sí lo eres santo y glorioso. Y tú nos ofreces esa gloria también, Señor. Nos ofreces que un día, Señor, si nosotros llevamos los caminos como tú nos pides que los sigamos, nos ganaremos esa gloria. Nos ganaremos ese lugar de consuelo en el cual vamos a vivir por una eternidad, Señor. Por eso, le echamos muchas ganas, Señor, y te pido por aquellos que se cansan, por aquellos, Señor, que iban siguiendo tus pasos, pero que de repente se alejan de ti, Señor, se pierden en las cosas de este mundo y nunca más vuelven a buscarte. Se pierden en el dinero. Tal vez muchos de ellos piensan que en eso van a ganarse la gloria, haciendo cosas indebidas. Señor Jesús, te pido pues para que les cambies sus mentes y sus corazones y se den cuenta que solamente en ti, Señor, no encontraremos todo lo necesario en nuestras vidas, pero especialmente ese reino, Señor, que tú nos prometiste antes de partir. Ayúdanos, Señor, a continuar. Ayúdanos, Señor, a fortalecer nuestro espíritu, que siempre nos fortalezcamos a través de la oración, Señor. Que no dejemos de orar ante ti, que seas tú siempre esa conexión, la más fuerte en nuestras vidas, para que no vivamos raquíticamente en este mundo, sino que vivamos, Señor, buscando de la conexión que solamente nos va a dar la fuerza. Bendito y alabado sea, Señor. Gracias por ser nuestro Dios y por acompañarnos en todo momento. Espíritu Santo, síguenos dando de tu luz, síguenos dando esa fuerza, todo lo necesario para continuar. Tú, Espíritu bendito, que transmites todo lo que el Señor quiere que nosotros hablemos, todo aquello, bendito Espíritu, que el Señor quiere enseñarles a nuestros hermanos. Que así como Moisés, el Señor transmitía su mensaje, el Señor nos transmite todo a través de ti, Espíritu bendito. Danos pues el deseo de continuar, el deseo de llevar la buena nueva a todos los corazones vacíos, a todos aquellos hermanos que están perdidos en este mundo y que no reconocen en el Señor su gran poderío. Especialmente pedimos, bendito Espíritu, por los que andan en malos caminos, ya sea que anden en una mafia, ya sea que sean narcotraficantes, que sean personas cambiadas en el Señor, que cambien a Él, que busquen de Él, para que sus vidas sean diferentes, sean unas vidas nuevas en el Señor. Madre Santísima, pido de tu intercesión, pido, Mamita María, que siempre ayudes a todos aquellos hermanos y hermanas que andan perdidos en cualquier cosa, que este mundo, Mamita María, se los está entrellevando a la mayoría de los jóvenes que piensan solamente en las cosas materiales, que ni siquiera les gusta trabajar, Mamita María, pero que buscan todo lo material. Enséñales, Mamita del cielo, el camino a seguir, que no se pierdan aquí, que busquen la gloria que el Señor nos ofrece, que dispongamos nuestros corazones para ser fértiles en este mundo, que todos aquellos que están sin hacer nada en esta vida se den cuenta
que así no van a servir para un reino, para ganarse la gloria divina que el Señor nos promete. Gracias, Mamita María. Gracias por tu intercesión y por nunca dejarnos ni abandonarnos solos en este mundo. Y por todo ello le damos gracias al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Nos despedimos con esa oración que Jesús nos enseñó diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la gloria sea dada al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchísimas gracias, hermanos y hermanas, por escuchar siempre de su mensaje que le transmitimos a través de esta su radio Fuerza Salvadora. Esperemos en Dios que ustedes también, mis hermanos, busquen del Señor de la misma manera, que ayuden a otros a encontrarlo para que no se pierdan, para que busquen siempre de Él y sigan sus pasos, que no andemos perdidos en este mundo que no nos ofrece nada, sino que busquemos siempre del Señor, que es el único que nos va a dar ese reino que todos queremos. Que Dios les bendiga, hermanos y hermanas, que pasen un feliz día jueves en compañía de todos sus familiares.